Salud Integral, Vida y Familia. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Somos terapeutas, médicos y familiares. En las últimas semanas me he sentido con mucho cansancio. Salud Integral, Vida y Familia. El consultorio está abierto a partir de ahora. Iniciamos. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos. ¿Qué tal? Muy buena tarde, estimados radioescuchas. Gracias por sintonizarnos desde la comodidad e intimidad de sus hogares, auto y trabajo. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González y hoy tengo el honor de la presencia de la doctora Sara Laguna Bárcenas, con quien hoy platicaremos sobre rinoplastia. Bienvenida, estimada doctora Sara Laguna Bárcenas. Hola doctora y hola a todos. Mucho gusto y muchas gracias por invitarme. El gusto es para nosotros, doctora. Pues les comento un breve resumen de su currículum. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hizo la especialidad de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra, avalado por la UNAM. Fellowship en Rinoplastía y Cirugía Plástica Facial en Córdoba, España, avalado por la Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial. Ejerce la práctica privada en el Hospital Star Médica y Hospital Ángeles de Querétaro. Ella es presidente del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, que son filial del Colegio Médico de Querétaro. Y bueno, ya platicaremos en dónde, cómo la pueden localizar, porque de seguro les va a encantar esta entrevista que nos han estado pidiendo de rinoplastía. Bien, doctora Laguna, ¿nos puede compartir, por favor, desde cuándo la especialidad de otorrinolaringología, todo un trabalenguas, se complementó con cirugía de cabeza y cuello? Sí, bueno, sí es un trabalenguas de las palabras más difíciles de español. La especialidad de otorrinolaringología empezó, igual que otras especialidades aquí en México, doctora, pues siendo una especialidad donde tú te pegabas a un tutor y entonces después de él aprendías. Pero realmente existe desde que se implementó el examen nacional de residencias médicas y desde entonces ha sido constituida otorrinolaringología, que como saben pues nos dedicamos a los trastornos de la nariz, de la faringe, de los oídos, de la laringe, y a su vez siempre ha contemplado todo lo de la cirugía de cuello. Ahí, para los que nos escuchan que son médicos, es todo lo de cuello anterior, vía aérea, porque pues como sabemos todo el cuello posterior, eso lo hacen los traumatólogos y los cirujanos de columna, los neurocirujanos. Muy bien, doctora, para nuestro público, por favor, ¿qué servicios profesionales de alta especialidad cubre su especialidad que estamos platicando? Bueno, en México existe la otorrinolaringología general, que abarca todo lo que ya dijimos, y a su vez también tenemos subespecialidades. Estamos los rinólogos y cirujanos plásticos faciales. Hay también otorrinolaringología pediátrica, que también tenemos subespecialistas aquí en Querétaro. Están los cirujanos de laringe. Como tal, los oncólogos de cabeza y cuello, que es una subespecialidad de la otorrinolaringología, donde ellos entrenan 2 años más en todos los cánceres de cabeza y cuello. Y también, déjeme ver que no me falte ninguna, neurootología, que son los cirujanos de oído, los cirujanos que hacen implantes cocleares, cirugía muy especializada de la base del cráneo que da al oído. Y también hay otra que se dedica a los trastornos de sueño. Eso le iba a preguntar porque me lo dejó al último. Y también es un tema muy interesante, doctora. Doctora, todo mundo quisiéramos tener la mejor cara y luego la parte que más cuesta trabajo aceptar es la nariz. Pues la nariz es, ya sea por herencia o ambientalmente, se ha ido formando para las características propias de donde vive uno, ¿no? Sin embargo, la rinoplastía en ocasiones se busca porque de plano no me gusta y no me siento segura o seguro y además no me siento menos, mi autoestima se ve afectada. Mucha gente la critica, pero si no es algo invasivo, si es algo que me va a generar mayor seguridad,
bueno, pues, y tienes la capacidad también económica, de verdad yo creo que hay que recurrir a un profesional. Pero vamos a empezar por el principio, doctora. ¿Qué es la rinoplastia y qué objetivos se pueden lograr con esta cirugía? Bueno, la rinoplastia en general es la cirugía que cambia la estructura de la nariz. Y ahí hay luego otros dos términos, la rinoceptoplastía y la rinoplastia nada más, que vamos a platicar la diferencia más adelante. La rinoplastia busca cambiar la estructura externa de la nariz, ¿sí? Esto puede ser con un tema funcional o un tema estético. Por ejemplo, hay muchos pacientes que tuvieron fracturas, que tienen la nariz desviada, que tuvieron múltiples traumatismos. Entonces, obviamente esas narices, además de que por fuera no son narices que sean estéticas, por dentro la función está completamente perdida. Y como usted lo dice, doctora, la verdad es que la nariz, al igual que muchas características de la cara, de la piel, está adaptada con la evolución de dónde somos, ¿sí? Siendo así, ustedes pueden diferenciar, las narices de los asiáticos son muy diferentes a las narices de personas que tienen raíces en África, muy diferentes a las personas caucásicas. Y aquí en México tenemos una mezcla muy variada porque nosotros hacer un mestizaje tenemos características de muchos lados. Entonces, pues sí, puede cambiarse de forma externa solamente porque no te gusta, que es muy válido, cada vez se acepta muchísimo más quererla cambiar, porque la verdad es que la forma de la nariz define mucho también la armonía del rostro, y a la vez también hay pacientes que la necesitan por un tema 100% funcional. Oiga, doctora, dice usted, sí, esa armonía, y ustedes recomiendan, porque todo mundo quiere una nariz chatita, respingada y así como perfecta, pero en ocasiones la cara pues se ve completamente deforme con un tipo de nariz perfecta para alguien, porque nada es perfecto. Y por supuesto en gustos, hay gente famosísima que tiene una nariz que uno dice, bueno, ¿y por qué no se operó? Porque ella se siente feliz así y no le ocasiona y le es funcional. Díganos por favor, doctora, ¿cuáles son los requisitos previos para someterse a una rinoplastia? Bueno, primero es la evaluación, o sea, la evaluación por un otorrinolaringólogo donde ¿qué hacemos? Evaluamos la forma externa, en efecto, si hay asimetría, si no, si hay colapso de estructura, si no, el tipo de la piel, que cada vez es muchísimo más importante, cada vez le damos más el peso que tiene, porque la piel define muchísimo los resultados. Y bueno, además tenemos que hacer una endoscopía para ver todo el trayecto del tabique nasal, que bueno, a diferencia de lo que la gente cree, muchas veces pues el tabique no es esto que tenemos afuera, ¿sí? O sea, el tabique es parte de la estructura interna, que yo siempre les digo a los pacientes que pensando en que la nariz es como una casita, la estructura de afuera, esos son los huesos nasales y los cartílagos. Por dentro el tabique es como una pared que divide una fosa de la otra. Entonces necesitamos la evaluación por la endoscopía y además una tomografía, ¿sí? O sea, una tomografía donde podemos ver todas las estructuras óseas y todas las estructuras internas y bueno, pues los preoperatorios que normalmente son los de rutina. Si los pacientes son pacientes sanos, no es necesario hacer nada más. En dado caso hay algunos pacientes que mandamos con los internistas para ver que todo esté bien, siempre cuidando la seguridad de los pacientes. Y lo más importante ahora, doctora, yo creo que diría, además de la evaluación, pues justamente hablarlo con tu cirujano, ver cuáles son tus expectativas, ver qué es lo que realmente quieres. Y como usted lo decía, doctora, o sea, muchas veces, y más porque eso fue tendencia más o menos en los años 80, de dejar narices muy, muy estilizadas, muy, muy respingadas, que no iban con la armonía de los pacientes. Y ahora lo que se busca, ya con tantas técnicas nuevas que hay en rinoplastia, en cirugía plástica facial, más bien es darle una armonía. Algo personalizada, exactamente. No como la artista fulana, porque llegó un momento, como usted dice, que se operaban todos
y sobre todo del medio artístico, y parecían como hermanos, ¿no? Con la misma nariz, siendo que tenían su macizo facial y sus rasgos muy diferentes, hombres, mujeres, y dependiendo también de las edades. Exactamente. Entonces, doctora, ¿cuál es la diferencia entre una rinoplastia funcional y una estética? Seguramente que los motivos de consulta son diferentes, doctora. ¿Nos podía platicar al respecto, por favor? Bueno, ahora sí son diferentes. La mayoría de las veces en años previos, o sea, los pacientes, seguramente ustedes tendrán algún familiar, algún amigo que se operó, pues no sé, de 20 años atrás, que decía, o sea, que tenían como que enmascarar que tenían problemas funcionales y realmente lo que no le gustaba era la forma de la nariz. Ahora sí, como usted dice, doctora, ya sí diferencia bien entre una estética y una funcional. A grandes rasgos yo creo que diríamos cuál busca modificar las estructuras para mejorar la respiración, y de estas las estructuras más importantes en la cirugía funcional siempre es el tabique nasal, corregir grandes desviaciones, y a su vez también en la cirugía funcional muchas veces tenemos que trabajar otras estructuras que están a los lados del tabique, que son los cornetes. En la cirugía que es meramente estética, no es necesario muchas veces tocar los cornetes, o sí tocamos el tabique porque, bueno, de ahí tomamos los injertos muchas veces si los necesitamos, pero no movemos el tabique del lugar, no tenemos que modificar más estructuras porque el paso del aire ya está abierto. Perfecto, que eso es lo funcional, el que yo no me esté ahogando o que esté respirando por la boca, que también en temas de ansiedad habrá que diferenciar, porque luego no sabemos respirar, doctora. Y sí necesitamos un entrenamiento para este manejo de ansiedad, aprender a respirar correctamente. La gente luego está hablando, y casi que se está ahogando, pero es por una falta de educación y no precisamente porque no esté funcional su nariz, sino es de educación, de respiración, ¿verdad? Y por eso es importante la evaluación por un otorrino. Claro. Porque muchas veces los pacientes piensan que a lo mejor algo está mal y realmente no lo está, o más bien al contrario, que nunca han sabido lo que es respirar por la nariz y no saben que no respiran cuando realmente está todo colapsado. ¿Y esto no llega a afectar funcionalmente la respiración bucal, doctora? Sí, muchísimo. ¿Qué ocasiona? Eso lo vemos principalmente en los niños que pueden tener obstrucción nasal, ya sea por desviaciones del tabique o por problemas de adenoides, de cornetes, otras cosas. Eso ya se sabe que la respiración bucal cambia la forma del paladar, cambia el desarrollo del maxilar, todo el tercio medio de la cara, hace niños con caras planas, niños con ojeras, que obviamente cuando estos niños se van convirtiendo en adolescentes y adultos, pues ya está completamente alterado el desarrollo facial, y eso ya es para toda la vida. Por eso hay que decirle a nuestros escuchas, a los padres de estos niños, observa cómo respira tu hijo. Cuando está leyendo en la escuela, que les dejan siempre de tarea tantos minutos de lectura, observa cómo respira, enséñalo a respirar para relajarse, por propia funcionalidad y para evitar estas deformidades que como usted lo comenta se pueden ocasionar. Doctora, ¿qué problemas funcionales de la nariz son los más comunes en los pacientes que la buscan para una rinoplastia? De entrada, el más común es la desviación del tabique nasal. Ese es el más común. De ahí tenemos desviación de la pirámide nasal, que sí es la estructura externa. Eso dentro del funcional, pacientes que han tenido traumatismos, que tuvieron algún golpe, que estuvieron en algún choque. Otro problema funcional, la hipertrofia de los cornetes, que esto está principalmente por alergias, y de ahí otros más problemas que quizá no son tan comunes, pero por ejemplo sinusitis, eso sí también puede ir acompañado de desviaciones, problemas de hipertrofia de cornetes, problemas de sinusitis con pólipos, y bueno, ya hay los más raros tumores, cosas de nasofaringe, que también pueden afectar la respiración nasal.
en adultos y bueno, ya en niños, otra cosa aparte que es la hipertrofia de adenoides, que justo como usted decía, al observar a los niños, los papás se dan cuenta que el niño respira por la boca, eso no es normal. ¿Sí? Cuadros repetitivos respiratorios. Exactamente. Que el dicen, niño ronque. Muy bien, doctora. Y toda esa evaluación obviamente es área de su especialidad. Sí. Muy bien, doctora. ¿Es posible mejorar la apariencia de la nariz y al mismo tiempo corregir problemas respiratorios? Sí, de hecho ese en un caso ideal es lo que hacemos siempre. O sea, si es un paciente que tiene problemas funcionales, la cirugía se corrige el tabique, se corrigen los cornetes y hacemos la modificación externa que hayamos acordado con el paciente. Y esto sería lo que el paciente quiere y necesita. Se puede modificar la pirámide, se puede rotar la punta, se puede hacer una nariz más estrecha, siempre pues obviamente con lo que ya dijimos, la evaluación previa. Y eso dentro de la rinoplastia funcional. Entonces trabajamos siempre el tabique si el paciente lo necesita y la forma externa. Y otra cosa que a veces también podemos hacer cirugías combinadas. O sea, si no nada más es el tabique lo que se necesita, si es necesario, por ejemplo, también tratar problemas de sinusitis en ese momento o a lo mejor los cornetes, también en el mismo tiempo quirúrgico de una rinoplastia podemos hacer esa otra cirugía, dependiendo lo que el paciente necesite. Es que esto que me está diciendo exactamente es un trabajo profesional y muy ético, doctora, porque dicen, no, primero hago esto y después hago esto. Y esto ya tiene en muchas ocasiones, que aquí de verdad creo que no es el caso en Querétaro, pero por supuesto que lo hemos escuchado, donde no hay ética, doctora. Entonces, si ustedes en esta evaluación integral de esta área de su paciente, detectan qué problemática la acompaña y aprovechan la cirugía para poder resolverlo. Sí, o sea, el beneficio de hacer una rinoceptoplastia es que al mismo tiempo se pueden hacer ambas cosas. Y ese, bueno, obviamente yendo con el profesional adecuado, la ventaja es que, por ejemplo, en el caso de los otorrinos, podemos hacer las dos cosas, una parte funcional y una parte estética al mismo tiempo. Bueno, obviamente esto todo se hace con la evaluación de la tomografía y la endoscopía. Y bueno, algo muy importante es no ofrecerle al paciente algo que no necesita y otra cosa también no dar expectativas que no se pueden cumplir. Ya vamos a hablar seguramente de las expectativas del paciente, qué es lo que se tiene que tratar primero, qué no, porque pues sí, expectativas irreales o como usted decía, querer la nariz de alguien más, eso pues primero, además de que no es sano, es irreal, ¿sí? Y entonces uno tiene que adecuarse a su tipo de cara, a su tipo de piel y realmente lo que le va a ayudar a tener una nariz que disfrute y que le guste. Claro, pero sobre todo, doctora, antes que eso es que respire y que no vaya sumando patologías por una deficiente e inadecuada respiración. Sí, y otra cosa también que es importante, doctora, es una buena evaluación desde el principio, porque después corregir problemas que quedaron de una rinoplastia primaria a hacerlo en una secundaria es todavía más complicado. Estamos hablando, por ejemplo, doctora, sabemos que cirugías en otras partes del cuerpo dejan cicatrices y depende de la cicatrización personal, esas queloides, ¿también sucede aquí, doctora? En la parte esa reacción granulosa en las cicatrices. Fíjese, doctora, que pasa algo muy curioso. En la parte media de la cara es muy poco frecuente tener cicatrices queloides. En el caso de la rinoplastia, hacemos una incisión aquí en esta parte de la base que se llama columnela y es la verdad muy poco perceptible. Lo que sí
en muchas ocasiones depende del paciente es qué tanto desinflame. Hay pieles que desinflaman más rápido que otras, en general las pieles delgadas, las pieles gruesas nos cuesta mucho más trabajo que desinflamen y eso sí depende del paciente. Ya ahora hay muchas técnicas de las cuales echamos mano, radiofrecuencia, continuar el vendaje, muchas veces se pueden inyectar algunos fármacos. Entonces, problemas de cicatriz queloide en realidad no son frecuentes en rinoplastia, sin embargo, lo de desinflamar sí depende del tipo de piel. Pero usted decía, en un segundo tiempo, yo por eso me pensé esto, en un segundo tiempo después de una intervención, ¿qué encuentran ustedes que dificulta un poco más la intervención? Bueno, de entrada, fibrosis, donde nosotros abrimos, obviamente el cuerpo intenta cicatrizar otra vez y ya los cartílagos no están vírgenes, hay fibrosis, obviamente hay tejido cicatrizal en esa parte donde disecamos y que antes no estaba tocada. Entonces, por eso siempre es bueno establecer bien las metas desde la rinoplastia primaria, porque siempre lo ideal es evitar una secundaria. Muy bien, doctora. ¿Nos pudiera usted comentar quiénes son los mejores candidatos para una rinoplastia? Bueno, yo diría que pacientes que tienen bien definidas sus expectativas, tanto funcionales como estéticas, que no deseen la nariz de alguien más, sino que sepan exactamente qué tipo de cosa es lo que les disgusta de su nariz. Por ejemplo, a mí no me gusta la jiba, yo quisiera que fuera más estrecha, yo quisiera levantar un poco la punta, justamente que tengan bien claras sus expectativas para poder llegar a una decisión junto con su cirujano. Luego, igual lo mismo respecto a si tienen o no problemas funcionales. Tener claras las expectativas respecto a funcionalidad, ¿no? Porque realmente determinar primero si lo necesita o no, o si nada más quiere cambiar la parte externa. Pacientes que estén bien dispuestos a hacer los cuidados posoperatorios. Normalmente tardamos un mes en cambiar vendajes, en que tienen que ir a curaciones. Y yo agregaría ahí, doctora, pacientes de menos de 35 años son mejores candidatos. ¿Por qué? Tenemos más cartílago del tabique disponible y tener cartílago del tabique hace que tengamos, yo siempre les digo a los pacientes, como más material para nosotros trabajar en injertos y todo. No significa que pacientes mayores no puedan ser candidatos, pero en general los resultados son mejores cuando nos operamos más jóvenes. Así como habla de esa menor, ¿a partir de qué edad? Porque muchas jovencitas que van a cumplir 15 años, yo quiero que me operes la nariz como regalo. Entonces, ¿es recomendable a partir de qué edad? Puramente estético, esta rinoplastia, ¿a partir de qué edad? Porque sabemos que los chicos van creciendo, sus óseos, sus maxilares, todo van creciendo todavía. ¿A partir de qué edad, doctora? Exactamente. Mire, las mujeres, y esto es todavía un poco arbitrario, también depende del cirujano, yo recomiendo las mujeres a partir de 18 años, que Muy más bien. o menos el crecimiento facial ya está completado y, obviamente ya tuvieron su primer periodo y eso respecto a crecimiento. Y luego en los hombres yo recomendaría a partir de los 19, porque todavía los hombres el macizo facial crece un poquito más y sí, como usted dice, todavía puede cambiar la forma de la cara. Y también, además de esto, doctora, que tengamos una madurez psicológica donde podamos decidir, porque al fin y al cabo es un cambio permanente en tu rostro. Claro. No, doctora, bueno, pues creo que todo lo que nos está dando es muy importante a considerar por todos nuestros radioescuchas. Pues bien, amigos, vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Estamos con la doctora Sara Laguna Bárcenas. Vamos a un corte de estación y seguimos con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia a través de RTQ Radio. Ya estamos de regreso con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia. Gracias por seguir en la sintonía del 100.3 de FM. Muy
bien, amigos, regresamos a Salud Integral, Vida y Familia del Colegio Médico de Querétaro. El día de hoy estamos con la doctora Sara Laguna Bárcenas, especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Estamos platicando sobre rinoplastía. Doctora Sarita, ¿qué tan importante es la evaluación de la respiración antes de una cirugía estética de nariz? Porque al parecer mi paciente solo quiere lo estético, pero ustedes van más allá. Sí, claro. Es bien importante, doctora, porque en la cirugía, incluso aunque sea estética, la mayoría de las veces tenemos que entrar al plano del tabique. Entonces, tenemos que ver muy bien todo el trayecto, porque el trayecto del tabique, una parte es la que vemos aquí adelante, pues realmente es una pared muy larga que al principio es cartílago y después hueso. Entonces, yo diría que el tabique es la estructura como más importante que tenemos que evaluar, y además es la que rige principalmente la respiración. El patrón respiratorio. Exactamente. Okay. Entonces, al nosotros hacer una rinoplastía, incluso aunque sea solo estética, tenemos que estar conscientes de la posición del tabique. Y ahí, recuerdo las palabras de un maestro muy reconocido en otorrinolaringología que siempre dice: respirar es la vida. Respirar lo hacemos todo el tiempo, a toda hora, en cada momento. Entonces, pues es muy importante, porque además, incluso si hay pacientes que solo quieren una cirugía estética, nosotros tenemos que preservar la obligación que siga bien, respirando bien. Claro, ¿sí? La obligación de hacer esta evaluación para que no se pierda esta funcionalidad. Exactamente. Doctora, usted dijo, respirar es la vida, y nada más cierto que eso. Fíjese, incluso dentro de los procesos terapéuticos en cuanto a ansiedad, la respiración es clave para que la gente no sea impulsiva o rompa ese patrón de impulsividad. Y se les pide la respiración, que hay muchas técnicas, pero de tal manera que a través de la respiración se vuelva la reconexión a nuestra corteza prefrontal. Exactamente. Todo lo cierto de ese maestro, por supuesto. Solo piensen, por ejemplo, ustedes cuando están enfermos de gripa, o por ejemplo ahora que fue el COVID, que está congestionado, no puede respirar. Bueno, también otra cosa que me gustaría agregar, dentro de la funcionalidad también tenemos que preservar el olfato, porque paciente, aunque no está directamente en la parte de la nariz, sino un poco más arriba en la base del cráneo, las terminaciones olfatorias, pacientes que no respiran bien por la nariz, las partículas odoríferas no llegan hasta donde tienen que llegar. Y esa también es una parte muy importante que muchas veces no valoramos hasta cuando la perdemos. Sí, es cierto, doctora. Tiene toda la razón. Doctora Laguna, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen nuestros pacientes al elegir quién los opere y dónde se opere? Ahorita hemos tenido desafortunadamente pues algunos, no solo con este tema, sino de otro tipo. Cuénteme usted. Bueno, yo diría, primero, un error que eso sí te seguirá por el resto de tu vida es no buscar un cirujano certificado, ¿sí? O sea, hay dos especialidades que son los que aquí en México operamos rinoplastía, que son los cirujanos plásticos y los otorrinolaringólogos, ¿sí? Entonces, cualquiera de esas dos especialidades puedes ser capaz de hacer una rinoplastía, ¿sí? Ahora, aquí un poquito más los otorrinos podemos enfocarnos más a la parte funcional, sí, pero los dos estamos certificados para hacer este tipo de cirugía, ¿sí? Buscar otro tipo de especialistas, porque mire, doctora, aunque no lo creamos, a lo mejor aquí en Querétaro no, pero hay casos en otros estados que incluso odontólogos pueden intentar incursionar en este método, y la verdad, aunque la nariz la veamos muy a la mano, muy en la cara, es una estructura súper importante, tiene conexiones muy importantes con la base del cráneo, y tienes que buscar un cirujano que esté certificado. Luego, otro error que yo mencionaría es seguir modas,
¿sí? Ahora cada vez menos, pero hay muchas tendencias, igual como pasa en la estética, que por querer seguir una moda, intentas tener un tipo de nariz que luego después no te gusta. Entonces, los cirujanos que nos dedicamos a rinoplastías, dejamos tendencias a un lado y lo que buscamos es lo que le queda al paciente, lo que es adecuado para su estructura ósea, para su tipo de piel, ¿sí? Y pues tercero, no comprometerse con los cuidados posoperatorios. Eso también sería un error, ¿sí? O sea, no preguntar bien qué cuidados debo de tener, porque mire, ahora también se hace mucho esto de turismo médico, entonces pues yo siempre le digo a los pacientes que incluso aunque no vengan de Querétaro, tienen que venir a las curaciones, y idealmente me gusta hacer las curaciones yo. Porque sabe qué intervino y qué cuidados debe tener, doctora. Eso se llama profesionalismo, definitivamente. Y los pacientes se vienen, se operan y van y los cura cualquiera, hasta una enfermera. No lo denostamos, doctora, pero cada quien sabe qué hizo y qué cuidados, como repito, debe tener. Exactamente. Doctora, ¿qué ventajas podría tener un especialista en otorrinolaringología cuando realiza esta rinoplastía? Y no quiero decir sobre el cirujano plástico, pero ustedes deben tener sus fortalezas como ellos las suyas. Exactamente. Pues mire, una de las ventajas es que en dado caso de que hubiera alguna otra causa de obstrucción nasal, por ejemplo, lo que dijimos, hipertrofia de cornetes, sinusitis, se puede hacer al mismo tiempo que la rinoplastía. Y además, pues, justamente que como la especialidad de otorrinolaringología de un principio lo que se buscaba eran cirugías funcionales, en eso estamos muy entrenados. Ahora cada vez más, porque bueno, esta cirugía, hay que decirlo, es de las cirugías que más se hacen ahora en México. Estéticas. Exactamente. Entonces, pues ya vemos muchos otorrinos que estamos especializados en la parte estética, además de lo funcional. Sí, entonces, digo, muchas veces también pasa que hacemos equipo con los cirujanos plásticos, que ellos nos piden modificar la forma funcional y ellos hacen lo de afuera. Eso a veces también pasa, pero pues también hay muchos otorrinos que, como ya se volvió una subespecialidad, entonces pues nos dedicamos tanto estética como funcional. Pero sí, como usted dice, las dos especialidades tienen sus fortalezas y las dos estamos entrenados para hacerla. Perfecto, doctora. Yo antes, cuando era algo estético y que no era tan del área del otorrino, veía que el cirujano plástico se acompañaba del otorrino. Y yo creo que esa es una muy buena asociación, pero por lo que estoy entendiendo, los otorrinos tienen el entrenamiento de base de la funcionalidad, pero también me imagino que los médicos cirujanos plásticos también deben tener entrenamiento, aunque no tan profundo, en la funcionalidad. Ahí sí desconozco, doctora, porque me parece que ahí, por ejemplo, bueno, estaría quizá aventurándome a decir alguna declaración que no, pero me parece que los cirujanos plásticos no tocan tanto la estructura del tabique, sino más bien es la estructura por fuera. Y bueno, lo que sí es que todos los problemas de senos paranasales, cornetes y eso, pues sí son temas del otorrino, no es tanto del interés. Vamos a investigarlo. Sí. ¿Le parece en estos nuevos adiestramientos que tienen los residentes? Exactamente. Doctora, ¿cuáles son los riesgos y complicaciones más comunes asociados a la rinoplastía? Bueno, riesgos como tal de la cirugía, pues sangrado. Sí, si no hacemos los cuidados adecuados, obviamente yo siempre les digo a los pacientes, nosotros no nos vamos de ahí hasta que veamos que todo está bien, pero dependemos mucho que el paciente no ande haciendo esfuerzo, lleve sus cuidados, ¿sí? La verdad es que yo siempre trato de concientizar a los pacientes desde antes de operarlos y
si los pacientes saben los cuidados que tienen que tener, nunca tenemos ningún problema. ¿Y ustedes firman un consentimiento informado sobre esto? Porque en muchas ocasiones, doctora, el médico puede hacer una intervención excelente, pero el paciente al no tener los cuidados complica esto, ¿cierto? Sí, siempre se firma el consentimiento informado de todas las cirugías y justamente uno de los riesgos que mencionamos es ese. Pero en general, pues no es una cirugía en la que estemos esperando tampoco mucho sangrado mientras los pacientes se cuiden en su casa. Luego, pues otro riesgo también es la inflamación, ¿sí? Nosotros ponemos vendajes, ponemos férulas, pero esto pues también depende del paciente. Y de la reacción individual, exactamente, doctora. Y esto mucho del tipo de piel, de la reacción del cuerpo, ¿sí? Entonces, obviamente, si la nariz se inflama mucho, va a reflejarse en la estética. Entonces, esto también tratamos de siempre concientizar al paciente que no se asolee, que no ande agachando la cabeza, que no ande haciendo esfuerzo, cargando cosas pesadas, ¿sí? Eso principalmente. Y bueno, ya otro riesgo yo agregaría que, pues, si hay algún golpe externo o alguna cosa, pues como modificamos todas las estructuras, esto puede, igual como les decía, es una casita que haga de cuenta, acabamos de poner los cimientos, si los movemos o tenemos algún golpe, puede modificarse. Entonces, sí hay no es una cirugía especialmente riesgosa, pero sí hay que concientizar mucho a los pacientes que depende de los cuidados, y los cuidados no nomás es una semana, es al menos un mes. Perfecto, doctora. Hace rato hablaba y decía, lo vamos a tocar, y bueno, pues ahorita me recordé, doctora. ¿Qué resultados realistas se esperan después de una rinoplastia? ¿Se acuerda que me comentó? Uh-huh. Bueno, es bien importante en el consultorio y en la evaluación preoperatoria siempre tomamos fotografías y la tomamos desde todos los ángulos, porque muchas veces al vernos al espejo, o ahora que hay tanto esto de tomarse selfies, tenemos una percepción nuestra un poco alterada, ¿sí? Porque muchas veces hay gente que solamente se ve de un lado y de un lado se le ve la jibita y del otro no, entonces hay que ver la nariz en todos los ángulos, ¿sí? Y las expectativas reales pues es qué sí podemos modificar, qué sí se puede mejorar y qué cosas no se pueden cambiar. Por ejemplo, el grosor de la piel, ese no lo podemos modificar. Nosotros tenemos una calidad de piel, cada uno tenemos una, y eso pues haga de cuenta, es como si yo cubro una escultura con una sábana, así la cubro con una cobija. No se ven los mismos detalles, y eso es parte de las expectativas, ¿sí? Ahora, hay cosas que sí se pueden modificar, que los pacientes están muy conscientes, principalmente, por ejemplo, las jibas. Esas son cosas que los pacientes nos piden, como es que esto me causa inseguridad, no me gusta, y es totalmente válido, y nosotros estamos ahí para ayudarlos, para decirles qué es lo que realmente podemos hacer, qué sí se puede quitar, qué no, qué podemos camuflajear, ¿sí? Y bueno, también las expectativas respecto a la respiración, ¿sí? Que depende de alergia, que no depende de alergia. Sí, pues obviamente lo que todos queremos es que le vaya bien a los pacientes, que disfruten mucho respirando y que les guste la estética de su nariz. Doctora, y hablando ahorita usted de estas rinitis alérgicas, y hay niños que tienen atopias y la rinitis es una parte de esa. Es complicado en este tipo de pacientes con antecedentes y que cursan con rinitis alérgica, tanto el procedimiento como su evolución, complicaciones, etcétera, ¿o no? No, porque normalmente damos tratamiento antes para controlar la rinitis. ¿Están ustedes en contacto con alergólogos? Sí. Alergólogos. Sí, okay. Una parte de los pacientes mejoran mucho tratando también los cornetes con
turbinoplastía. Entonces, aunque el paciente, si no tiene tratamiento con alergología, pues no deja de ser alérgico, pero sí controla mucho los síntomas respiratorios tratar los cornetes. Y pacientes que, por ejemplo, tienen un trasfondo muy atópico, que también tienen dermatitis, que también tienen conjuntivitis, sí estamos trabajando en conjunto con los alergólogos para que también, porque de nada sirve mejorar nada más la respiración nasal si el niño sigue siendo atópico. Entonces hay que dar tratamiento también dirigido a eso. Sí, estamos hablando que la cirugía es en mayores de 18 en caso de mujeres y en mayores de 19 en caso de varones. Y ya aquí ya se tiene un poco más controlada esta situación. Sí, aunque en los niños, doctora, niños que tienen el tabique muy desviado, sí podemos hacer septoplastía, que esta es la cirugía del tabique sin modificar la forma externa de la nariz. Es la funcional pura. Exactamente. Muy bien, doctora. Nos llega una llamada, doctora, y nos preguntan que habló usted de la preparación y estudios, y nos preguntan ¿cuál es el proceso en la que preparan a los pacientes y de recuperación y qué cuidados debemos tener nosotros como pacientes? Bueno, el proceso desde la evaluación de la consulta de primera vez, pues es justamente determinar los objetivos. Ya de ahí, normalmente yo les pido a los pacientes que, como es una cirugía electiva, podemos determinar bien qué fecha les conviene a ellos para operarse. A lo mejor un fin de semana o una parte del mes donde ellos puedan tomarse al menos 15 días de reposo en casa. También depende mucho del tipo de trabajo que hagan, porque muchas veces pueden ir con su ferulita ya desde la primera semana. Bueno, también. Pero imagínese, esto me está hablando de alguien que está en oficina, sí, o un lugar. O por ejemplo los que hacen home office. Pues perfecto. Pero hay gente que trabaja, por ejemplo, en la construcción, sí, arquitectos, eso no. Ingenieros, gente que está en ambientes con mucha polución. Sí, o que tienen que hacer esfuerzos físicos. Eso también lo determinamos desde la primera consulta, también el tipo de trabajo que hace el paciente, a qué se dedica y pues su día a día, ¿no? Después, pues también debemos de suspender algunos medicamentos como aspirinas y cosas así. Eso ya lo hablamos una vez establecida la fecha de la cirugía. Dejar de fumar también es algo muy recomendable porque durante el posoperatorio no pueden fumar y además tenemos mucho mejores resultados en pacientes que suspenden el tabaquismo, ¿sí? Obviamente suspender todas las cuestiones de drogas y demás, que hoy en día también podemos tener este tipo de pacientes. Y bueno, yo siempre les digo a los pacientes, como le comentaba, como es una cirugía electiva, y tenemos que estarlos viendo para curaciones. ¿Puede decir a nuestro público qué es selectiva, doctora? Sí. Bueno, una cirugía electiva es la que no es urgente y que si bien es necesaria, nosotros podemos programarla. Exactamente, programarla y podemos determinar cuándo es el mejor momento de acuerdo al paciente para hacerla. Entonces, incluso el clima, doctora. Exactamente, hay pacientes que se sienten más cómodos operándose en invierno, hay pacientes que se sienten más cómodos operándose en verano, elegir a lo mejor que el paciente tenga algunos días libres para que no se ausente tanto del trabajo y lo que yo sí les pido es que al menos tengan un mes donde no tengan algún viaje, donde no tengan una boda, donde no quieran salir, ¿por qué? Porque bueno, si tienen bodas, eventos, pues van a tener que traer el parche. Luego, viajes a la playa no, porque no se pueden mojar la cara, ¿sí? Lo ideal para una buena evolución es traer el parche. Yo lo recomiendo al menos un mes. Obviamente lo estamos cambiando cada semana. La primera semana quitamos puntos, quitamos las férulas. La segunda semana sí vamos quitando hasta cumplir el mes. Entonces, pues yo sí les digo como podemos elegir, entonces qué parte del mes te queda mejor para que no falles a tus consultas. Y la verdad es que hablándolo, doctora, y teniendo la certeza de que van a acudir a sus curaciones, les va súper bien. Sí, la comunicación es básica y aquí invitamos a nuestro público para que elijan el mejor
médico y cuál es el mejor. El médico que es colegiado, el médico que está certificado, el médico que le muestra sus cédulas, el médico que se preparó específicamente en el tema en el que lo van a atender, en el que depositen su confianza y le van a creer, doctora, para continuar esta corresponsabilidad de su recuperación. Entonces sí, invitarles a que busquen al mejor, doctora, con quien se sientan cómodos, con quien no les dé pena y con quien puedan ellos expresar todas sus dudas, todos sus pendientes. Y por supuesto que van a encontrar respuestas en médicos tan jóvenes como ustedes, doctora, que de verdad en Querétaro estamos llenos de médicos muy profesionales que están colegiados, que nosotros nos consta porque ustedes tienen un certificado avalado por el Colegio Médico que tiene un código QR donde el paciente al escanearlo van a aparecer las cédulas. Y esto pues nos garantiza que el médico es quien dice ser, ¿verdad? Entonces, casi se nos termina el tiempo, doctora. ¿Nos pudiera decir qué mitos existen sobre la rinoplastia que el día de hoy quiere romper? Bueno, como la rinoplastia es algo ahora tan común hasta cierto punto, pues primero, que la rinoplastia duele mucho. No, es cierto. No es una cirugía especialmente dolorosa. Puede causar algunas otras molestias, como las primeras semanas estar un poquito congestionado, pero no es una cirugía especialmente dolorosa. El otro, que te cambia toda la cara. Si bien una cirugía bien hecha de rinoplastia da más armonía a la cara, pues obviamente cambiar una parte no va a cambiar toda la estructura, o sea, ni para bien ni para mal, ¿sí? Entonces por eso tenemos que estar bien conscientes. Luego que todas las narices operadas se ven iguales. Si bien los cirujanos que nos dedicamos a rinoplastia tenemos cada quien cierto estilo, también dependiendo dónde te hayas formado, de tus gustos, ¿sí? La idea es no dejarle la misma nariz a todas las personas, por todo lo que ya dijimos, ¿sí? Claro. Eso depende de la estructura ósea tuya, de tus expectativas y de tus características anatómicas. La otra es, como ya dijimos, que solamente es por estética, no, puede ser estética, puede ser funcional, dependiendo de lo que tú necesitas. Otro bien importante, doctora, es que el resultado es inmediato. Si bien los cambios se ven desde que nosotros terminamos, obviamente la nariz, al ser una parte del cuerpo, va sufriendo cambios, ¿sí? Entonces, por eso es importante cuidarla en el posoperatorio para que los cambios sean hacia favorecer, ¿sí? Entonces, la nariz va cambiando con el tiempo y eso nosotros ya también lo tenemos medio predeterminado y lo platicamos con el paciente. Va a haber días en el posoperatorio que va a estar más hinchadita, va a haber días que menos y eso pasa porque es una parte del cuerpo, ¿sí? O sea, el resultado no es inmediato. Y, esto de quiero la nariz de otra persona, eso cada vez está más en desuso, eso no. Y esto de que a veces también de que solo es para mujeres, pues no. Sí, es cada bien cierto. tenemos más pacientes hombres que lo buscan por estética y por funcionalidad. Y sí, o sea, es válida para hombres, mujeres, para todo, toda persona mientras que tenga esté sus bien objetivos. evaluado, exactamente. Claro. ¿Algo más, doctora, que se nos haya quedado en que usted quisiera compartirles a nuestro público, doctora, antes de terminar? Bueno, pues primero que la rinoplastia es una cirugía que es segura, en manos seguras, ¿sí? Que no es necesario que tengas problemas de respiración si tú realmente lo que quieres es cambiar la forma, y otra, que no es necesario cambiar la forma si tú solamente tienes problemas de respiración, ¿sí? Que es importante, pues seguramente lo repetimos mucho, acudir con un cirujano certificado y también ser abierto con tu cirujano, determinar realmente qué es lo que no te gusta. Yo de entrada les digo a mis pacientes, bueno, dime qué es lo que no te gusta de tu nariz. Tú eres el que convives siempre con ella, qué es lo que no te gusta. Claro. Y yo te puedo decir, esto sí se puede cambiar, esto no se puede cambiar o podemos hacer esto, ¿sí? Entonces,
traten de tener comunicación abierta con sus cirujanos y pues no seguir modas, eso principalmente. Definitivamente, doctora, yo creo que aquí un tema bien importante es evaluación de tu autoestima, porque cuando no tenemos esa aceptación de nosotros, andamos de aquí para allá. Y hay países que se han vuelto de moda operarse N veces para poder aceptarse y nunca terminan de aceptarse. Van primero con la nariz, después con los párpados, después con los labios, después con todas las partes del cuerpo que se pueden imaginar, cuando realmente la aceptación no tiene que ver con cirugías. Finalmente, doctora, se nos ha terminado el tiempo. Ha sido bien agradable platicar con usted. ¿Nos puede compartir en dónde pueden consultarlo nuestros radioescuchas? Sí, claro. Bueno, yo estoy en el Hospital Star Médica, ¿sí? Y el número para las citas es 442-195-7932, y también estoy en el Hospital Ángeles en Sueño, ahí el número es 442-192-3037, en cualquiera de los dos. Muchísimas gracias. Bien, queridos amigos, por hoy es todo. Agradezco a la doctora Sara Laguna Bárcenas la generosidad de su tiempo y de sus conocimientos compartidos. A RTQ por este espacio que valora su salud, y a ustedes por su apreciable atención a estas entrevistas. Si Dios nos presta vida y ustedes nos acompañan, nos escuchamos en una semana con otra interesante entrevista. Muy buenas tardes, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Saludos. Salud Integral, Vida y Familia. Cierra su consultorio por hoy. Los esperamos la próxima semana. Conectando con tu bienestar. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos.